Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre nuestro proyecto de la materia Módulo de Avance del Proyecto 4. Nuestro proyecto es un diseño y simulación de un proceso de producción de dimetiléter por deshidratación catalítica de metanol. El objetivo general de nuestro proyecto es el diseño del proceso de producción industrial de dimetiléter con el software DWSIM para obtener las condiciones óptimas de operación, ya sea temperatura, presiones, condiciones termodinámicas y todo el paquete de ecuaciones que utilizaremos en el mismo software. Esta especie química se nos hizo realmente importante en la industria ya que es utilizada para muchos procesos químicos, además de su variada forma de síntesis. Los objetivos específicos para este proyecto son tres. El primero propuesto es establecer los parámetros óptimos de alimentación del proceso en flujo molar a partir de datos reportados en la literatura para realizar esta simulación. El segundo es identificar mejoras en el proceso de producción de dimetiléter mediante los balances de materia y energía para mejorar la conversión de ese producto. Y como tercero y último es calcular el análisis de sensibilidad del proceso mediante las mismas herramientas que cuenta el software DWSIM para obtener las condiciones de optimización. La especie química de importancia que obtendremos en nuestro proyecto será el dimetiléter. Este se puede sintetizar por dos vías, la vía directa y la indirecta. La directa es a partir de una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno que se puede obtener ya sea por gas natural, gasificación de carbono o gasificación de biomasa. Cualquiera de estas te sirve. Y van a ocurrir dos reacciones en el reactor. La primera va a ser hidrogenación del monóxido de carbono para formar el metanol y ya a partir del metanol va a ocurrir la deshidratación y va a formar el dimetiléter. En nuestro caso vamos a utilizar la vía indirecta, que es a partir del mismo metanol al comprarlo como materia prima y por medio de un catalizador ácido en el mismo reactor obtener el dimetiléter. Esto realizando un análisis económico de las materias primas y equipos extra que tendríamos que comprar en caso de que quisiéramos hacer por vía directa. Y llegamos a la conclusión que es más fácil y más económico realizarla por la vía indirecta. La reacción presentada a continuación consta de las siguientes partes. Se inicia con dos moléculas de metanol, la cual va a ser nuestra materia prima que nosotros compraremos. Se alimentará un reactor catalítico, el cual será de lecho fijo. Esto porque es más sencillo en cuanto a diseño y operación, además que conlleva un menor costo. Saliendo de la reacción del reactor, la molécula se descompondrá en dos subproductos, que sería el dimetiléter y el agua. La termodinámica presentada en nuestra reacción a partir de la deshidrogenación de metanol ocurrió de manera exotérmica, liberando energía con una magnitud de 23 kJ/mol. El modelo termodinámico más adecuado a nuestros parámetros y a nuestro proceso es el de NRTL, el cual fue propuesto en 1968. En las siguientes dos ecuaciones que se presenta a continuación, el delta tau i representa las diferencias entre las energías de interacción y el parámetro G sub i permite la no aleatoriedad con la ayuda de parámetros alfa, lo cual nos da ecuaciones que puede calcular los coeficientes de actividad con los cuales se basa este modelo. El dimetiléter es el más simple de los éteres. Se emplea principalmente como propelentes de aerosoles, materia prima de sulfato de metilo, reactivo utilizado en la metilación de otros componentes. En grandes rasgos es utilizado como precursor en muchos procesos químicos importantes. Un hecho a recalcar es que en los últimos años, debido a la dependencia de combustibles a base de petróleo, se ha estudiado la alternativa de utilizar el dimetiléter como una fuente de combustible limpio. El mercado mundial del dimetiléter es realmente extenso. Los principales productores de esta especie química se encuentran entre la India, China y Japón, mientras que los productores de la materia prima metanol se encuentran entre Estados Unidos y Canadá. En 2003, la Asociación Internacional del Dimetiléter declaró
que la producción anual en ese año fue de 30.000 toneladas. En realidad, este número ha crecido en estos últimos años debido a la dependencia de esta especie química como precursora de muchos procesos químicos utilizados. El dimetileter ronda alrededor entre $900 la tonelada en estos días, mientras que la materia prima, el metanol, ronda alrededor de unos $336 la tonelada. Al iniciar la simulación con ayuda del asistente, lo primero que se debe hacer es ingresar los componentes. En este caso se selecciona el metanol, agua como reactivos y por otra parte el dimetiléter como producto. Además, se seleccionó el sistema de unidades a trabajar. En este caso se seleccionó el sistema C5, ya que es prácticamente como trabajar con el sistema internacional, solo cambiando la presión a bares. Para la elección del modelo termodinámico se utilizaron los árboles de decisión propuestos por Eric Carson de Aspect Technology y se concluyó que el modelo NRTL funciona perfectamente para representar nuestro sistema. Además, se modificaron los parámetros del paquete, estimando los parámetros de iteración por Unifac. El criterio seguido para llegar a esta conclusión fue que se está trabajando con sustancias polares no electrolíticas y el sistema binario dimetiléter-agua exhibe dos fases líquidas cuando la concentración de dimetiléter está en el rango de 34% hasta el 93%, además de que contamos con una fase vapor asociada a nuestro sistema. Dentro del diagrama de flujo del proceso, la corriente de alimentación es impulsada mediante una bomba e introducida un intercambiador de calor con el fin de proporcionar al fluido las condiciones adecuadas para la reacción. En el reactor ocurre una reacción de conversión de alrededor del 80% y todo el producto sale en fase de vapor. A esta corriente se le va a ajustar nuevamente la temperatura y es llevada a un proceso de separación para conseguir el dimetiléter con una pureza especificada del 99% en la parte del destilado. Tras la destilación, en la parte de los fondos se tiene una corriente con una alta concentración de metanol, la cual se puede separar y recircular el proceso para poder optimizarlo. Para lograr esto, se tiene que llevar el flujo a través de una válvula de control, con la cual se va a regular la presión y después va a pasar un intercambiador de calor para poder aumentar su temperatura y así poder pasar nuevamente una torre de destilación, obteniendo un destilado con una pureza del 95% de metanol, la cual gracias a una bomba se recircula al inicio del proceso y se utiliza un mezclador. Para poder utilizar este proceso es necesario la operación lógica de reciclado, ya que de lo contrario el programa detecta un bucle infinito de iteración y no funciona de manera adecuada. Analizando los resultados, podemos observar que el proceso entra una corriente pura de metanol a 25 grados centígrados y un bar. Después de que ocurre la reacción, la corriente tiene una temperatura de 250 grados centígrados, está en fase vapor y contiene dimetiléter aproximadamente al 40%. Esta corriente es después purificada y llega hasta el 99%, trabajando a una presión de 10 bar y 45 grados centígrados. Pero también se puede observar que es posible recuperar una cantidad de metanol en la parte de los fondos, la cual después de ser ajustada tiene un flujo de 51 kmol por hora de metanol con una pureza del 95%. Con el análisis de sensibilidad es posible identificar las condiciones óptimas en la planificación del proyecto, ya que mide el posible impacto de una variable en los resultados. En este caso hizo variar el flujo de entrada de metanol observando el flujo de salida de dimetiléter. Graficando los resultados se puede observar que al aumentar el flujo molar de metanol también aumenta la producción de dimetiléter. Sin embargo, la relación de producción es cada vez menor, hasta el punto que prácticamente no cambia, a pesar de aumentar la cantidad de metanol inicial, por lo que la alimentación del proceso es adecuada, ya que el metanol alimentado sigue obteniendo una buena relación de producción. Todos los resultados obtenidos en este proyecto fueron en base a datos obtenidos de la bibliografía en anteriores experimentaciones, así como en la simulación del software de WSIM, misma que fue muy fácil para nosotros utilizar debido a su amigable interfaz con el usuario y su muy intuitiva relación en la alimentación de parámetros, ya sea físico-químicos, paquetes termodinámicos, balances de materia y energía utilizados en nuestro proyecto. Todos los objetivos propuestos en este proyecto se lograron satisfactoriamente. Se utilizó una recirculación de metanol misma que fue purificada por un tratamiento térmico y un proceso de separación que fue la destilación. Esta recirculación de metanol se vio alimentada a nuestro reactor químico catalítico.
Esto presentó dos resultados. El primero es en el ahorro de materia prima que no reaccionó en todo el proceso, y como segundo, un aumento de conversión de la reacción. Antes de esta recirculación se tenía una conversión del 80% del dimetiléter y ahora tuvo un aumento del 19%, presentando casi un 99% de conversión de la reacción. Se encontró que los parámetros óptimos obtenidos después de la simulación con el software DWSIM fueron los siguientes. La temperatura reportada fue de 250 grados centígrados, la presión de 15.1 bar y el flujo de alimentación molar al inicio del reactor fue de 51.9 kmol/hora. Por otra parte, la velocidad de flujo también tuvo un papel muy importante en nuestra simulación, ya que a menor velocidad de flujo hay un mayor tiempo de residencia en los reactores y por ende una mayor conversión en este. Las referencias utilizadas para esta presentación son las siguientes. Por nuestra parte sería todo y agradecemos mucho su atención. Hasta luego.